Continuando con nuestro programa, tenemos la participación del licenciado Francisco Dumbler Cuya, quien es el secretario general de la Autoridad Nacional del Agua, quien nos dará la conferencia magistral en políticas de uso y gestión de recurso hídrico en el país y la necesidad de un adecuado manejo socioambiental. Por favor, le damos la bienvenida con un caluroso aplauso. Gracias, muy buenos días a todos ustedes. Un gusto de estar aquí compartiendo el trabajo que tiene por delante la Autoridad Nacional del Agua, que es el ente rector de los recursos hídricos en el Perú y obviamente vinculado profundamente a la actividad productiva energética del país, ¿no? Solamente si pensamos además que y se empiezan a cristalizar los grandes proyectos hidroenergéticos que tenemos, por ejemplo en la selva, como ustedes saben, si lográramos sacar lo del Pongo de Manseriche, estaríamos hablando de 7.550 megawatts, ¿no? en Marañón. Si sacáramos la de Inambari tendríamos 2.000 megawatts más. Si sacáramos en Tambo, ¿no? La de Paquitazpango, ¿no? Tendríamos también 2.000 megawatts más, y también la de Pastaza, ¿no? La de Rentema, ¿no? Ahí hay como 1.525 megawatts. Ustedes ven el ámbito y las posibilidades de crecimiento del sector hidroenergético son inmensas, ¿no? Agradezco a los directos colegas, a don Vladimiro Ángel, que están en la mesa de honor. Y quisiera comentarles cómo vamos a trabajar un poco la exposición de hoy, ¿no? Van a tres temas que creo que pueden ser importantes para el directo auditorio. Uno primero es el marco institucional de los recursos hídricos en el Perú. Luego vamos a ver las políticas en la gestión integrada de los recursos hídricos en el Perú y algunas cosas de buenas prácticas y cosas que podrían abrir algún tipo de acciones hacia futuro, de cómo orientarnos mejor, ¿no? Vamos entonces a la primera parte, que es el marco institucional, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, que es el ente rector de los recursos hídricos en el Perú, es un organismo que en la actualidad está adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. No obstante, esto lo vamos a conversar luego, ¿no? El agua, al ser un componente totalmente transversal, y ese ha sido uno de los logros en los últimos meses, ya se instaló el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua, conformado por varios ministerios, gobiernos regionales, locales. Esto lo vamos a mostrar en un momento, ¿no? Eso para darles una idea de que este tema del agua tiene que ver con los usos productivos, los usos que llamamos consumtivos, no consumtivos, poblacionales, etc. Ok, y la ANA es una institución relativamente joven. Empezó en el 2008 con la creación, ¿no? Mediante un decreto legislativo número 997. Este decreto fue sacado en el marco, y cuando los peruanos sobre todo con eso, fue sacado en el marco de todos los sistemas y alianzas para formalizar los tratados de libre comercio del Perú, ¿no? Y es en esa circunstancia en que se crea esta Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Posteriormente, a los meses, se dio la ley en marzo del 2009, la Ley de Recursos Hídricos. Esta ley empieza a hablar, ¿no? Y a diferencia de cualquier otra ley existente, tal vez como para que entiendan ustedes, la última ley que habla, la Ley General de Aguas, data del gobierno militar en el Perú desde 1967, me parece, ¿no? Y han pasado varias décadas, ¿no? Es decir, para que pudiéramos tener una ley de recursos hídricos nueva. La gran diferencia es que habla que el agua puede tener diferentes usos, ¿no? Y ya se empieza a introducir los usos productivos, los usos hidroenergéticos,
Y esa es una separación importante a efectos de entender, ¿no?, que el agua es mucho más transversal y compete a una serie de sectores, ¿no? En su origen, en este país, en nuestro país, casi desde la época republicana, el agua solo era considerado en función de dos stakeholders principales, básicamente riego, o sea, todo lo que tenía que ver con actividades agrícolas y pecuarias, ¿no? De hecho, hoy sigue siendo el sector más demandante de agua, no obstante que en términos de su aporte al Producto Bruto Interno del país es menor, pero ahí usted tiene un tema. Y lo segundo, obviamente, es agua para uso poblacional. Recién a partir de la década de los 90 es que empieza a hablarse del agua como para otro tipo de usos y se empiezan a especializar y a ver que este tema del agua es mucho más transversal. Bueno, y luego desde el 2009 al 2010 se promulgó el reglamento, ¿no? En julio del 2010 también se crea el reglamento de organización y funciones de la Autoridad Nacional del Agua. Ahí se definen claramente sus competencias y donde verán que para el tema de recursos hídricos y lo que tiene que ver con el tema hidroenergético tiene una particular función, sobre todo en lo que son la aprobación de la opinión vinculante cuando en el sector hidroenergético se hacen los estudios de impacto ambiental. Eso lo voy a comentar luego. Y ahora en junio y muy recientemente el Ministerio de Agricultura se separó en dos viceministerios. Antes tenía solamente uno y se crearon dos viceministerios, uno de políticas y el otro de riego. Y digamos, la ANA queda adscrita o es más cercana al Viceministerio de Políticas. Ahí se queda el INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, y se queda la ANA y se queda el tema de recursos forestales, ¿no? Y en el otro lado, en el tema de riego, pero que también tiene que ver con agua, obviamente, están los proyectos, los ejecutores del MINAG, ¿no? Llámese Agrorural, llámese el PCI, el Programa Subsectorial de Irrigación. Esto les da una idea, ¿no?, de cómo más o menos ha sido el devenir, ¿no? Hay una discusión, por cierto, interesante, yo la lanzo al aire porque no está resuelta, ¿no? Hay un grupo de personas, especialistas, juristas, que sostienen que ya estaríamos en condiciones de hacer algunos ajustes a la ley esta de recursos hídricos. Y hay otro grupo que también aboga a la inversa, que habría que dejar madurar una ley esta unos 10 años para empezar a ver si se produce algún tipo de cambio. En todo caso, nosotros seguimos trabajando mientras se produce este debate que es más jurídico, estratégico, conceptual, ¿no? Algunas ideas, yo no voy a entrar exactamente al tema de las leyes hidroenergéticas, esas ustedes las conocen bien, pero sí a tres cosas que tienen que ver mucho con eso, ¿no? En julio del 2013 se sacó esta ley 356 que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. En mayo del 2013 salió este famoso Decreto Supremo 060, digo famoso porque los que tuvimos la suerte y la oportunidad de empujar esto, es algo así como cuando Winston Churchill dijo sudor, sangre y lágrimas, debemos tener unas 200 horas hombre cada uno metidos en la PCM sacando estas normas, poniendo de acuerdo a diversos sectores cómo acelerar la inversión pública, cómo destrabar procedimientos, poniéndonos topes. En algunas instituciones usted podía ingresar su expediente y pasarse un año y nadie le contestaba nada, ¿no? Y esto se ha ido trabajando con mucha fuerza para nosotros mismos ponernos plazos de entrega, de evolución de información. Generamos oficinas, además, que hoy atienden a empresas mineras, hidroenergéticas, y los atiende justamente todos los lunes. Nosotros atendemos a los clientes, porque claro, cuando usted presenta un expediente, ¿no?, usted cree que ha escrito y nosotros leemos otra cosa, y entonces si no se juntan
los que elaboran los expedientes técnicos con los que dan la aprobación de los estudios de impacto ambiental se darán cuenta que se puede generar un divorcio, ¿no? Y además se imaginarán que con inversiones relativamente cuantiosas, muchos de los expedientes son voluminosos y requieren de un análisis y lectura profunda, ¿no? Y el otro decreto supremo, que ya fue impulsado con más fuerza semanas después, ¿no? Que es el 104, ¿no? Donde declara de interés nacional y prioritaria la promoción y agilización de la inversión privada. Esta es interesante porque establece los estándares de cómo se debe presentar la información al Estado, sobre todo en temas de recursos hídricos, ¿no? Ahí discutiremos varias cosas, se elaboraron los protocolos estándar, ¿no? En el tema hidroenergético, para los entendidos, una cuestión que siempre es un detalle y que es un problema grave en el país, ustedes lo verán en muchas de las represas, en casi todo el sistema de represamiento de la costa, es el tema de sedimentos, de sedimentología, ¿no? Y ese es todo un caso y bueno, es parte de lo que hay que seguir trabajando, ¿no? Expedientes muy importantes como el del Cerro del Águila en el Mantaro, ¿no? Es una gigantesca inversión. A lo mejor hay algún funcionario aquí que vio ese tema, los sistemas de análisis de sedimentos y cómo van a ser los vertimientos al río, obviamente son un tema, ¿no? De hacer un descargue que no fuera regulado podía destruir todo el tema de las especies marinas en 10 kilómetros si no se hacía un tema de análisis muy fino de cómo se trabajaba este tema de los sedimentos, ¿no? Bueno, yéndonos más al tema de la Ley de Recursos Hídricos, que es esta Ley 29338, ¿no? Parte de una serie de principios esta ley, ¿no? Menciona que el agua tiene valor sociocultural, ¿no? Eso además por un tema ancestral en el Perú, ¿no? Tiene un valor económico, ¿no? Obviamente se puede utilizar, ¿no? Para usos productivos, ¿no? Y también un componente ambiental. El componente ambiental en el agua tiene que ver fundamentalmente con lo siguiente: si yo utilizo agua, ¿en qué condiciones devuelvo esa agua, ¿no? En el sector hidroenergético eso no es un tema, pero fíjense que en otros sectores como el minero o el sector pesca es muy sensible, ¿no? Sobre todo en el sector pesca, no lo de continental, no los que hacen pesquería, sino los que transforman las plantas pesqueras, sobre todo aquellas que están en el norte del país. Habrán visto zonas complejas como Paita, Sechura, donde hay plantas y ¿no? que se han adecuado a un programa de adecuación de vertimientos, ¿no? Ahora, para hacer todo este trabajo de gobernanza del agua en el Perú, la Autoridad Nacional del Agua tiene una estructura organizacional, ¿no? Y aquí era lo que les quería comentar, porque probablemente usted preguntará, bueno, está muy bien la ley, está muy bien algunos aspectos que usted ha tocado en su exposición, ¿dónde entro yo o dónde tengo representación en este sistema? O sea, ¿qué pinto yo? ¿Qué pinta el sector hidroenergético en esto, ¿no? ¿O dónde tengo un espacio para poder canalizar mi opinión, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, hasta hace algunos meses, hasta antes de julio, la máxima autoridad obviamente es como el CEO, es la jefatura, es el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, hay un secretario general, ¿no? Pero en julio del 2012 empezamos a instalar el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua. Ese Consejo Directivo es la representación de lo que nosotros llamamos el Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Voy a pasar luego, regreso a la anterior, pero fíjense, todos estos son los sectores que están representados y tienen silla en ese directorio. Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Energía y Minas, ¿no? Ahí está escrito el sector hidroeléctrico,
Los sectores públicos productivos va al Ministerio de Producción, ¿no? Los sectores públicos de salud y saneamiento básicamente va al sector salud, allí la directora de DIGESA, hay un representante de los gobiernos regionales, va el presidente regional de ICA. Ese es un tema además porque es una zona de estrés hídrica, luego les contaré algo, ¿no? En las simulaciones que hemos hecho en el Plan Nacional de Recursos Hídricos, ICA en cualquiera de los escenarios necesita, o sea, tiene déficit hídrico en los próximos 10 años. Después lo comentamos. Hay un representante de las municipalidades rurales, es el alcalde de la provincia de Bolognesi, una zona intermedia entre al costado de grandes operaciones mineras y por donde pasan un mineroducto importante. Las organizaciones de usuarios agrarios, ahí va el presidente de la Junta Nacional de Riego del Perú. Permítame ir de abajo hacia arriba para luego centrarme en los usuarios no agrarios, donde está el tema hidroeléctrico. Están las comunidades nativas, la Autoridad Marítima Nacional, es el DICAPI, ¿no? Va el contraalmirante de Vil allí como representante, ¿no? Ese es un tema de la asociación, de la mezcla de aguas en el país, también poco explorada, ¿no? Porque, claro, usted dirá, o sea, los ríos al verter agua de mala calidad hacia el mar, ¿no? O sea, producen contaminación. Hay un representante de las comunidades campesinas y están las organizaciones de usuarios no agrarios. Estas organizaciones de usuarios no agrarios tienen una representación a través de un representante de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. En estos momentos está asistiendo un representante, el doctor Guido Bocchio, que pertenece a una organización, es miembro del Comité del Agua de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y por lo tanto todos estos sectores, y se dará cuenta que este es uno de los experimentos más difíciles de gobernar, y se los dice además alguien con larga data en los temas públicos. La ley, no sé quién, el reglamento, no sé quién lo escribió así, para cada uno hay que sacarle una resolución suprema. Eso es peor que una tortura china, ¿no? O sea, saque una nomás es complicada, ¿no? Y sacar 12 resoluciones, ¿no? Y juntar al grupo que empiecen a discutir y que empiecen a analizar y ser propositivos, es uno de los temas fue uno de los mayores retos de la Autoridad Nacional del Agua. Bueno, en resumen, este Consejo Directivo ha sesionado 8 veces desde que fue creado. La ley dice que debe sesionar cada 6 meses, ellos empiezan a sesionar cada 2 meses, ellos se autoconvocan y empiezan a discutir los temas estratégicos del agua en el país y cómo se puede hacer una convivencia, ¿no?, mutua y pacífica y ordenada entre los diferentes usos de agua en el país. Y creo que ahí es uno de los temas más interesantes, porque este Consejo Directivo, ¿no?, planifica la marcha de la autoridad, aprueba las políticas, los planes, las estrategias institucionales, es la que hace la conexión además y el blindaje con otros sistemas, como por ejemplo en el tema hidroenergético, el Plan Hidroenergético Nacional, valga la redundancia, o sea, ¿no?, aquí está el link con eso, ¿no? Es la instancia política más importante, y aprueban ya en términos más operativos el presupuesto, la memoria anual, etcétera. Es como un board, o sea, en la lógica más gringa es como un directorio, ¿no?, público-privado además, ¿no? Y claro, cuando un director deja sentado un pedido, por ejemplo, quiero que se haga una evaluación del impacto de la modificación de la estructura tarifaria en tal cosa, hay que hacerla, ¿no es cierto? O sea, está pidiendo un director. Y entonces, pero es interesante porque muestra los intereses de todos los integrantes del Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Es cierto, alguno podrá decir, señor secretario general de la ANA, no le veo mucho peso al sector público y menos a la sociedad civil o a los usuarios del agua. Bueno, eso será una discusión permanente, ¿no?
Y obviamente, o sea, podrá seguir la discusión. Lo que queremos decirles, probablemente que es lo más importante, es que ese espacio, ¿no? Funciona y ha empezado a producir y ha empezado a discutir la estrategia en el Perú de qué queremos en las próximas décadas y cómo queremos el agua para nuestras generaciones futuras. ¿Qué país esperamos y cómo esto se combina con los niveles de inversión que deberían hacer en el país, ¿no? Ok, y bueno, también estamos, y no es además para que se alarme nadie, estamos atrás de la creación del Tribunal de Controversias Hídricas. Ese tribunal es la máxima instancia. Si alguno recuerda, con el Ministerio de Economía y Finanzas tiene su tribunal fiscal, para la parte de impuestos, SUNAT. En minería está el Tribunal Minero. Cuando hacemos adquisiciones y compras del Estado, la OCE tiene su propio tribunal. Y aquí también estamos creando una instancia, por supuesto, o sea, si la ANA central, la estructura de la ANA, le otorga una licencia de agua a usted, no voy a dirimir, ¿no es cierto?, sobre la misma licencia que yo mismo otorgué. Entonces se crean instancias especializadas, que es este tribunal, que dirime una probable controversia entre usuarios del sector, ¿no? Y hay temas, ¿no? No menciono el lugar, ni las personas, ni las empresas, pero por ejemplo puede haber conflicto además entre un sector hidroenergético y el sector agrario, ¿no? Un productor hidroenergético, el agrario le dice: oiga señor, el agua me la estaban mandando con alto nivel de sedimento, no me sirve para el riego, ¿no? Y usted ofreció sacarla con tal nivel de sedimentos, por favor, ¿no? Y entonces ahí intervienen estos mecanismos, ¿no? O sea, ve si sanciona a uno u otro o lleva en armonía la fiesta en paz, ¿no? La ANA además, y esto es interesante, ¿no? Aparte de sus direcciones obviamente de trabajo, esto lo vamos a revisar además dentro de unos momentos, prevé que en los territorios, y básicamente como ustedes saben, la forma de cómo se organiza el agua en el Perú y obviamente en todos los países del mundo generalmente es por cuenca, ¿no? Nuestra división política territorial es bastante mala respecto a cómo está distribuido el agua. En el país, eso lo vamos a ver en unos momentos, ¿no? Las cuencas tienen una lógica vertical y la construcción de las regiones, de los distritos, etcétera, tiene una lógica horizontal. Es decir, la cuenca va de arriba hacia abajo, ¿no? Va desde la parte de la cuenca alta, digamos, o sea, la cordillera hacia la costa, ¿no? Mientras que la división política va como si fuera en vertical. Ponga usted de acuerdo, ¿no es cierto?, además a un territorio que dice: no, el agua es mía, ¿no? O sea, ¿no? ¿Por qué se la voy a dar al otro lado? Después les puedo contar un par de experiencias, ¿no? En el sur hay buenos ejemplos. No tengo nada contra los del sur, por si acaso, ni los amigos arequipeños, simplemente hay buenos casos de discusión. Ok, luego podemos tomar algunas cosas más, ¿no? Pero tenemos una dirección que se encarga de dar las licencias, que es la de Administración de Recursos Hídricos, una que ve por los temas de calidad, donde están los expedientes de estudios de impacto ambiental que ustedes envían. Está la Dirección de Conservación y Planeamiento, ese es el área verde, digamos, la que ve qué zonas hay agua, la que se encarga de decir además cuánta agua hay en el país, ¿no? Y hay una Dirección de Estudios y Proyectos Hidráulicos Multisectoriales, ¿no? Bueno, sigo con esto. Ok, para nosotros ejercer el governance, y si alguno se fijó, en el país existen aproximadamente registradas oficialmente 159 cuencas y hay 72 oficinas de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Se imagina usted que, y si se ha visto la flechita en el organigrama, tener bajo la dependencia de una persona o de un jefe 72 oficinas es imposible de gobernar? Para ello, en la Autoridad Nacional del Agua, nosotros hemos creado lo que llamamos las autoridades administrativas del agua, que son las que llamamos las AAA. Suena a marca de pilas, pero
Y ahí tiene usted las 14, ¿no? Las 14, los órganos desconcentrados, que son como macrorregiones, ¿no? Son macrorregiones en donde ponemos oficinas de enlace muy fuertes que se encargan de chequear a las cuencas que están bajo su ámbito territorial, ¿no? Y obviamente hay regiones muy grandes por su propia configuración. Tenemos la de Amazonas, aquí está, Amazonas es 21% del territorio, la de Ucayali 18%, ¿no? Y hay algunas que son productoras de agua, ¿no? Que son muy importantes, pero ¿no es cierto?, están para el lado de la costa, como Jequetepeque, Sarumí. Debo mencionar, sí, que de estas 14, en los últimos 2 o 3 años hemos logrado organizar 6, este año completamos 8, ¿no? Es un proceso, ¿no? Se requiere preparación, y cada vez que uno dice este año programamos 2 o 3 triples A, implica colocar recursos, adosar gente, sacar una serie de resoluciones y actos administrativos que permitan, ¿no?, crear esta institucionalidad, ¿no? De hecho, estamos avanzando en eso. Ya casi toda la costa ya la tenemos mapeada, ¿no? Tenemos esta, ¿no? Esta es la de Caplina Ocoña, ¿no? Esta es la de Chaparrachincha, este es Cañete Fortaleza, ¿no? Aquí tenemos la de Jequetepeque Sarumilla y, perdón, esta es la de Guarmey Chicama, que se acaba de formar, ¿no? Y tenemos la quinta Jequetepeque Sarumilla, tenemos también esta, la de Marañón, ¿no? Y se acaba también de formar la de Mantaro, ¿no? Digamos que toda la costa y la Sierra Central ya la tenemos organizada. Falta ir más allá, hacia la Amazonía, ¿no? y Puno, ¿no? Probablemente este fin de año saquemos la de Puno, ¿no? No es muy complicada, es la que llamamos la cuenca de Titicaca, perdón, no debí utilizar la palabra Puno, o sea, sino es la cuenca del Titicaca, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea, no? Nosotros en una oficina en San Isidro, con un consejo directivo, ¿no es cierto?, con aire acondicionado, o sea, estamos fantásticos ahí discutiendo del agua. Pero la misión básica, y además ese fue el concepto que está en la Ley de Recursos Hídricos, es irnos, ¿no?, hacia una estructura que en los territorios haga el governance del agua. Para nosotros, y aquí hay un segundo espacio, ¿no?, porque si usted se da cuenta, este sistema que se reproduce en el Consejo Directivo, estamos tratando de impulsarlo a través de lo que se denominan los consejos de recursos hídricos de cuenca. Y si, por ejemplo, yo estoy movilizando una gran inversión o estoy en el sector hidroenergético, qué sé yo, en la cuenca del Mantaro, ¿no?, podré participar como las organizaciones de los usuarios no agrarios en esos consejos de recursos hídricos. O sea, lo que queremos es reproducir, ¿no?, todo este sistema, ¿no?, pero a nivel local. Cuando hablo de nivel local, a nivel regional, macro-regional, ¿no? Okay, más o menos la misma estructura de las triples A es la que tiene su correlato en los consejos de recursos hídricos de cuenca, ¿no? Hay algunos y hay algunos sectores que se adicionan, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre todo si estamos en el área de cuencas transfronterizas, o sea, usted no puede entrar, luego lo voy a mencionar, tenemos muchas cuencas que son transfronterizas. En América Latina, el Perú debe ser uno de los países que tiene mayor cantidad de vecinos, ¿no?, y mayor cantidad de cuencas, ¿no? En algunas es aportante. Por ejemplo, nosotros producimos el 40% del agua de Brasil, nada más y nada menos. O sea, nuestra capacidad, o sea, nuestro potencial estratégico para Brasil, ¿no es cierto? O sea, nosotros les aportamos el 40% de agua. Obviamente, o sea, se imagina si cerráramos el caño y decidiéramos no darle agua, ¿qué sucede, no? Estoy bromeando, por supuesto, ¿no? En otras somos receptores, de Ecuador somos receptores. En otras, como Bolivia, compartimos, o sea, el lago está a la mitad, o sea, ¿no?, está a la mitad de los dos lados. Entonces,
Eso tiene que ver con ¿no? un trabajo mucho más fino en algunos sitios donde necesitamos la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay muchos proyectos especiales, grandes. Los que recuerdan aquí estuvieron en un principio adosados a una organización muy grande que se llamó el INADE, ¿no? Eran los megaproyectos nacionales, y ahora están una parte en agricultura y otra parte ya fueron transferidos a las regiones, ¿no? Y obviamente son proyectos básicamente regionales, qué sé yo, el PEGESA, ¿no? El proyecto especial Jequetepeque-Zarumilla, por ejemplo, ese es un megaproyecto, ¿no? Tenemos las mismas comunidades campesinas, las universidades locales que operan en ese territorio son muy importantes, sobre todo por la gestación y creación de know-how, los colegios profesionales, pero de la región, ¿no? ¿Okay? Y como ustedes ven, ¿no? Ese espacio de concertación también se reproduce a nivel de los territorios, ¿no? Y para nosotros es muy importante ese tema, porque es una estrategia de inclusión social, ¿no? Yo puedo pensar o decidir en Lima una cosa y los actores en el territorio, o sea, tener una visión de su territorio y de cómo quieren impulsar y cómo se visibilizan en las próximas décadas, ¿no? Ok. Y obviamente, ¿no? En el Perú, la gran pregunta es, ¿hay agua o no hay agua? ¿No es cierto? O sea, ¿cuánta agua hay? ¿No? A ver, esto es como la teoría del bienestar. Cuando alguien le dice, o sea, ¿usted cuántos carros tiene? Y preguntan, yo tengo 2 carros. Y yo no tengo ningún carro, en promedio tenemos un carro, ¿no? Más o menos, ¿no? Quiere decir que los dos nos movilizamos, según la estadística, ¿no? Como el Perú está creciendo, si mantenemos este ritmo de crecimiento, probablemente en 5 o 6 años usted tenga 3 carros, yo no voy a tener ningún carro, en promedio, ¿no? Tendremos 1,5 y quiere decir que a los dos nos ha ido mejor, ¿no? Y entonces, este tema del agua, más o menos es parecido, porque el Perú, si a alguno le gusta un poco de geografía, es el puesto número 20 en territorio en el mundo. Territorialmente hablando, es el puesto número 20. Y en promedio, ¿okay? Y digo el promedio, ¿no? El Perú es el puesto 8 en el mundo en agua dulce, ¿no? O sea, somos privilegiados. El tema está en que esta agua no se divide, gratuitamente, y vamos a ver luego los temas de cómo es que se distribuye esta agua en el Perú, ¿no? Pero antes de pasar a eso, ¿no? Permítanme decir algunos documentos que van a ser de mucha ayuda en este governance del agua, ¿no? A ver, tenemos uno primero que es la política de Estado número 33 sobre recursos hídricos. Esta política de Estado número 33 en el Perú, para los colegas que son del extranjero, hay una tradición que se funda hace más o menos 10 años, un poco más, que es el Acuerdo Nacional. Y este Acuerdo Nacional empezó a producir una serie de acuerdos sobre diferentes ítems. La política de Estado de educación, la política económica, la política de relaciones exteriores. Y en este gobierno, uno de los temas más interesantes dijo, o sea, vamos a sacar una política de Estado sobre recursos hídricos. Es la primera vez que las diferentes fuerzas en ese acuerdo nacional concurren, las diferentes fuerzas políticas, es decir, los partidos, ¿no? Está la iglesia, está la representación de la sociedad civil, de los colegios profesionales, de las universidades. Y ese acuerdo nacional que expresa la entelequia de la alta política en el Perú pactó, ¿no? Esta política de Estado número 33. Permítame saltar un segundo porque está ahí, ¿no? Y es la primera vez que los 2 past presidents con el presidente actual se toman una foto juntos en Palacio de Gobierno, ¿no? Y suscribiendo ese acuerdo, nos comprometemos a cuidar el agua como patrimonio de la nación y como derecho fundamental de la persona humana al acceso al agua potable. Ninguna persona o entidad pública ni privada puede atribuirse la propiedad del agua.
Para haber llegado a ese nivel de consenso, a eso voy, imagínense ustedes, ¿no?, los largos meses de discusión y de análisis, ¿no?, pero a su vez expresa la importancia del agua en el país, ¿no?, porque por primera vez este país se puso de acuerdo en, ¿no?, que el agua es un tema de política de Estado, parezca o no importante, ¿no?, después de discutir de temas que son muy importantes, la política social, la educación, la defensa, etcétera, la competitividad, por primera vez se habla de un recurso natural del Estado. Ok, sí, están todos, tirios y troyanos, para todos los gustos, estuvieron todos. Déjenme regresar acá. ¿Ah? Y ahora no quiere moverse esta foto, ¿no? Esperen, voy a regresar una más. Vámonos aquí a ver ese tema que les había ofrecido, cómo es el agua en el Perú, ¿no? Esto además es más para el gusto de los investigadores, o los geógrafos se divierten, pasan horas aquí los geólogos, ¿no es cierto?, hablando, ¿no? El agua superficial, ¿no?, es de 1.765.323 millones de metros cúbicos de agua superficial. Hay otro tanto de agua subterránea. Tenemos 159 cuencas, lo que les decía, 34 son transfronterizas, ¿no?, 14 unidades hidrográficas, 1.007 ríos, 12.000 lagunas, 3.044 glaciares, 20 proyectos especiales, 77 presas, 18 trasvases, ¿no? Teníamos 17 hasta el último Huascacocha, ¿no es cierto?, para alimentar y dar agua a Lima, ¿no? Esa es la 18. Ok, eso es, ¿no?, como para poner en los libros de la secundaria y de todos los que estudian geografía, este es más o menos el mapa del Perú, o sea, el mapa físico hidrográfico del Perú. Del mundo, nosotros tenemos casi el 2% del agua del mundo. Debemos tener mucho más en agua subterránea, pero no está explorada. Toda esta parte de la selva no está explorada. Y ahí viene el dilema que les comentaba de la distribución del agua en el país, ¿no? Tenemos primero una vertiente del Pacífico, ¿no?, que primero tiene 2/3 partes del país. De la población del país está en la vertiente del Pacífico. Pero el agua que se produce en la vertiente del Pacífico no es más allá del 2.18%. O sea, el agua del país está, 2% del agua donde viven los 2/3 de población. Ese es uno de los primeros dilemas, ¿no? ¿Ok? Y obviamente en la área del Pacífico, este es uno de los problemas además de un país que es medio centralista, se produce el 80% del Producto Bruto Interno del país, ¿no? Eso en otros países, o sea, ¿no?, sería muy difícil de entender, ¿no? O sea, ¿no? Ni siquiera aquí vecinos cercanos, qué sé yo, tipo Colombia, ¿no? Cuando usted le dice a alguien, a un colombiano, dame 5 ciudades donde sea lo mismo vivir, entonces le dicen rápidamente Bogotá, Medellín, Cali, ¿no?, Bucaramanga, Santa Marta, y le saca las 5 ciudades en 10 segundos. Cuando usted le pregunta a un peruano, o sea, dame una ciudad que sea lo mismo vivir, por favor, no se ofendan, los que venimos de provincias, ¿no?, inclusive el suscrito, ¿no?, o sea, Lima y pare de contar, ¿no? Si a usted le pasa algo, necesita un servicio muy especializado de medicina o un servicio educativo de alto nivel o recurrir, tiene que venir a Lima, ¿no? Ese es uno de los temas, ¿no? No es un tema de la disposición del agua, porque siempre discuten, o sea, el agua está mal distribuida en el Perú. Falso, es la población que se ha ubicado mal, ¿no? Al señor Pizarro no se le ocurrió que esta ciudad tenía tanto, hablo del señor Francisco Pizarro cuando fundó Lima, ¿no?, que después del Cairo somos la segunda ciudad que está construida en un desierto, ¿no?, y donde obviamente, o sea, es imposible de hacer un balance hídrico adecuado con más de 1 millón de habitantes, o sea, ¿no?, hay que trasvasar el agua, ¿no? Esa es una gran discusión, ¿no? Bueno, y como se darán cuenta, ahí lo dice el cuadrito, 97% y algo más está en la vertiente del Atlántico, en la vertiente amazónica, ahí está el agua del Perú,
y un poco menos, y en realidad es casi nada, ¿no? Venimos fascinados del lago Titicaca. En realidad todo el sistema hidrográfico del Titicaca no es más allá del medio punto de por ciento, o sea, 0.56. Ahora, vayámonos a la demanda hídrica, lo que llamamos en el mundo del agua la demanda hídrica. Un detallito adicional, creo que es interesante, sobre todo este tema, ¿no? En la costa del Perú, el índice de eficiencia es del orden, para el tema agrícola es del 35%, no más. Traducido a criollo, no logramos retener más allá del 35% del agua. 65% del agua, que ya es poquita, va al mar. Es una contradicción en nuestro país, ¿no? Y eso requiere de niveles muy altos de inversión para retener agua en este país, ¿no? Bueno, la demanda hídrica, como les comentaba, ¿no? Que tiene que ver con el uso consultivo y no consultivo. El uso consultivo, se darán cuenta muy rápidamente, son aquellos que transforman el agua y la devuelven en condiciones similares o parecidas, pero transforman, usan el agua para sus procesos. Y el uso no consultivo, básicamente está vinculado al sector energía y sector producción, en teoría, porque esta es otra discusión entre los técnicos. Hay zonas en donde si usted genera sobreproducción piscícola, o sea, obviamente también contamina, ¿no? ¿Okay? Pero digamos que el agua solo lo usan para la generación y producción de energía, ¿no? A nivel de hectómetros cúbicos, ¿no? Fíjense, esa es un poco la distribución del uso energético. Yo les puse de todo y obviamente estos datos se los dejo con ustedes, pero el uso energético, ¿no? Es más o menos, ¿no es cierto? O sea, 11.139.000 hectómetros cúbicos, ¿no? ¿Okay? Y estamos hablando, ¿no? De una de las, o sea, en el Pacífico, ¿no? No hay más allá del 40% y casi un 60% está en el Amazonas, ¿no? Digamos que en el lado del Titicaca cuenta muy poco, ¿no? Y además, porque como no hay pendientes, en la meseta aymara, se imaginará usted además que no hay mucho lugar a generar usos hidroenergéticos, ¿no? Bueno, paso por aquí este tema de la gestión del agua en el Perú, ¿no? ¿Dónde están ubicadas las cuencas, ¿no? Es un territorio drenado por un sistema natural, ese es nuestro concepto de cuenca, hacia un colector común o río principal y que desemboca en el mar o lago, ¿no? Y es aquí donde les decía, ¿no? Si este es el concepto, se dará cuenta que el agua discurre así, en forma vertical, ¿no? Y ahí están los ríos principales, esos que nos hacían, ¿no? Aprender de memoria y nos ponían en problemas porque cuando nos decían el río Santa, ¿no? ¿En qué región está? Y claro, como el río Santa tiene 1.200 kilómetros, pasa por varias regiones y uno no se las aprendía en orden, ¿no? Y tenía problemas, a veces se lo jalaban en geografía uno, pero ahí andaban, ¿no? Hay sistemas de ese tipo, ¿no? Y obviamente este es uno de los grandes problemas en el país, ¿no? Esta división político-territorial versus, ¿no? La forma como se movilizan o cómo están constituidas las regiones hidrográficas, ¿no? En el Pacífico, es decir, en la parte que da al Océano Pacífico, tenemos 62 cuencas, bastante menos en el Titicaca, 13, y obviamente el grueso de cuencas están en la parte hidrográfica del Amazonas, ¿no? Ahí tenemos 84 cuencas, ¿no? Ok, y ¿dónde terminan o dónde empiezan, como quiera usted denominarla, las cuencas, ¿no? La delimitación está dada por la línea de las cumbres de mayor elevación, dígase, ¿no? El sistema, ¿no? de cordillera de los Andes que atraviesa casi todo el país, ¿no? O también lo que nosotros llamamos en hidrografía la línea divisoria de aguas, ¿no? Esos datos, ¿no? Y paso ahora rápido, también nos hacen pensar este tema de las cuencas transfronterizas, ¿no?
Y es un tema también a pensar, porque muchos de los temas, y alguno a lo mejor ha visto algún proyecto hidroenergético que sea binacional, y ahí hay temas que hay que darle cuenta, ¿no? Hay casos para estudio, ¿no? Por ejemplo, más en el sector minero, ¿no? Casos interesantes como en Chile con Argentina tienen unos yacimientos mineros que están debajo de la cordillera de los Andes, que las fuentes de minerales cruzan Chile y entran hacia Argentina, ¿no? Y obviamente, eso lleva todo un ejercicio de concertación, ¿no? Ok, y obviamente si en algunos sitios, como por ejemplo aquí, nosotros entregamos agua al otro lado y usted tiene un sistema hidroeléctrico acá, querrá que este país le entregue agua en condiciones razonables para, por ejemplo, evitar sedimentación o que no esté altamente contaminada, ¿no? Ok, esos son los temas que creo que necesitamos seguir trabajando, ¿no? Donde hay mayor cantidad de cuencas transfronterizas es toda la parte amazónica, ¿no? Y además porque un tema interesante es en muchos de los sitios las divisorias de agua son los límites territoriales del país, ¿no? Esto puede ser muy útil y a su vez traer algunos problemas, porque el río no se comporta, como si usted lo dibujara en el mapa, ¿no? Los ríos se mueven, ¿no? Y entonces usted puede ganar a veces en una década 50 kilómetros cuadrados, perder 50, ¿no? Y ese es un tema interesante, porque por donde se mueve el río es por donde está el límite, ¿no? Vamos a un par de datos más. Esto ya se los comenté, ¿no? Y un segundo ítem, y esto va a quedar concluido en septiembre del presente año, es la política y estrategia de los recursos hídricos en el Perú, ¿no? Este documento de política y estrategia que está colgado en la página web de la ANA, www.ana.gov.pe, es una de las cosas de avanzada porque recoge todos los acuerdos, valga la redundancia, del acuerdo nacional y los coloca en términos de la estrategia del país, ¿no? Esta discusión ya tiene más de un año y hacia el próximo mes vamos a proceder a la oficialización y pedir que esto se apruebe mediante decreto supremo. Es decir, el Perú ya tiene una cosa que es mandatoria al sistema, ¿no? Porque el acuerdo nacional usted puede estar ahí y puede alguien hacerle caso o no caso, ¿no? Pero cuando esto ya se publica con un decreto supremo, evidentemente ya tendremos claro, ¿no?, a qué llamamos cantidad, o sea, que es la disponibilidad hídrica, cuál es la política nacional en temas de gestión de la calidad, ¿no?, con el reconocimiento de que el 55% del agua del Perú superficial no es apta para consumo humano. Eso les puede dar un tema, ¿no es cierto?, o sea, de discusión, ¿no? Después creo que tengo un caso ahí del río Rímac, pero más para ejemplificar ese tema de calidad. Hay un tema de gestión de la oportunidad, es decir, cómo distribuye usted agua en un territorio, o sea, qué va a usos poblacionales, consumtivos, no consumtivos, ¿no? Hay sectores o hay sitios en donde es obvio, por ejemplo en Lima, el 65% del agua que se produce en la cuenca es para uso poblacional, pues por la dimensión y el tamaño de Lima, y en otros sitios hay predominancia de actividad agrícola, 80-90% del agua es para uso agrícola, ¿no? El tema de cultura del agua, ¿no? Ese es un tema poco desarrollado en el país. Tenemos una bajísima cultura del agua, y cuando hablo de cultura del agua, o sea, está asociado a prácticas, ¿no?, a lo que llamamos la construcción de capital social. Sabemos muy poco, ¿no? En realidad nuestro consumo per cápita de agua es igual al de una cuenca que
que se produce, o sea, nuestro consumo per cápita es igual al de ciudades que tienen alta capacidad de producción de agua, ¿no? Como Nueva York, por ejemplo, ¿no? Y claro, ¿no? El agua cuesta 7, 8 veces menos, ¿no? Y probablemente ninguno de nosotros hoy en la mañana reparó que sería prudente, por ejemplo, cerrar el caño mientras nos lavamos los dientes. ¿Alguno hizo? ¿Cerró el caño? Fantástico, vamos avanzando, pero creo que la gran mayoría no lo hizo. Y ese es un tema que en otros países se enseña desde el colegio, ¿no? En Israel, ¿no? A nadie se le ocurriría, ¿no? Israel, yo les contaba, ¿no? En el ranking mundial somos puesto 8. En el ranking mundial, Israel es puesto 6, pero de abajo hacia arriba. Es decir, uno de los 6 países con peor estrés hídrico. Y le aseguro, allí, ¿no es cierto?, la gente abre el caño ¿no? Y cierra el caño, ¿no es cierto?, y no lo hace por un tema de cultura, o sea, ¿no? Ese capital social está instalado. Eso en nuestro país no sucede, ¿no es cierto?, con mucha frecuencia, ¿no? Y bueno, es parte de las cosas que hay que trabajar, ¿no? Nosotros hemos instalado en el Perú, además coincide con todo el mundo, el mes del agua, ¿no? Hay algunos hitos interesantes. Sacamos un récord Guinness, formamos la gota humana más grande de agua del mundo, ¿no? Muchachos de 5 colegios en Ica formaron una gota de agua, ese es un récord Guinness, ¿no? Y también, para los que gustan del fútbol, si ustedes vieron el penúltimo clásico, hubo alianza, los equipos de ambos, o sea, ambos equipos se pusieron una camiseta, ¿no es cierto?, el agua es vida, ¿no? Que son como mensajes a la población que debemos cultivar y desarrollar, ¿no? Y se dieron la mano, o sea, y bueno, luego vistieron las camisetas y lastimosamente perdió la U, pero es parte del rodaje del oficio. El otro instrumento que va a ser clave es el Plan Nacional de los Recursos Hídricos del Perú, ¿no? ¿Por qué? Ese plan, y va a salir en los próximos meses, antes de fin de año, va a ser lanzado el Plan Nacional, hace una correlación con la política hidroenergética nacional y, ¿no?, le va a decir más o menos lo siguiente, estoy simplificando para efectos de que se entienda, ¿no? Bajo un modelo de planeamiento de escenarios, va a decirle hacia el 2021, ¿no?, en este territorio la población va a ser tanto, los usos va a ser tanto, estas son las actividades productivas proyectadas, a este ritmo de crecimiento, este es el agua que se necesita en este territorio. Y si ese es el agua que se necesita en este territorio, tanta es la energía que se debe generar, tantas son las represas que se deben construir y tanto es el sistema de desarrollo de las plataformas de agua potable y saneamiento. Tener esa herramienta por primera vez en la historia del país, lo que en otros países tipo España es común, esto sale con decreto real, me parece, ¿no? Le ponen ahí de decreto real. Eso funciona maravillosamente. Por primera vez en este país vamos a tener un Plan Nacional de Recursos Hídricos, que cuenca por cuenca, o sea, digamos, por los consejos de recursos hídricos en estas 14 o 15 megacuencas, le venga a decir, muy bien señor, si usted es un presidente regional o si usted es un alcalde, piense que para lograr el bienestar, mantener las condiciones o mejorar las condiciones de vida en los próximos años, usted deberá realizar estas inversiones. Y como usted tiene la chequera, vaya pensando en que esto hay que moverlo hacia esa dimensión. Si queremos el governance o queremos un país, ¿no es cierto?, que vaya acompañando ese progreso y ese desarrollo. Este es uno de los instrumentos más preciados. Llevamos 18 meses con consultores, firmas españolas trabajando. Por suerte, el know-how español es muy, muy apreciado y creo que ahí se ha logrado un gran avance, ¿no? O sea, tenemos el Plan Nacional y los planes regionales de cuenca, ¿no? Esto seguramente el señor Jordi Pastor lo puede comentar, porque él es uno de los expositores en estos días, ¿no? Bueno, hay sitios además en los cuales también estamos metidos como ANA, ¿no? La cuenca del río Rímac está
siempre la pongo cuando vengo a una exposición local, sea cual fuera la exposición, ¿no? Porque en esta tierra donde vivimos, es decir, lo que llamamos la cuenca del río Rímac, ¿no? Y donde hay más o menos 9 millones de habitantes, tenemos un grado de contaminación ECA 10, o sea, es el grado de contaminación más alta desde Panamá a Tierra del Fuego. Si alguno recuerda, hay varios también pintados con canas aquí, en nuestra niñez, hace 40, 50 años, se podían sacar pescaditos de colores o sacar camarones, ¿no? Si alguien va al municipio de Rímac, por ejemplo, está frente al municipio de Rímac el monumento al camaronero, ¿no? Hoy en día es una cloaca, creo que sería lo más cercano para no exacerbar los ánimos, ¿no? Es uno de los ríos más contaminados, o sea, de todo este lado del Pacífico. Y hablo del Pacífico, o sea, desde Panamá hasta el final del Chile, ¿no? Y allí, o sea, obviamente hay contaminaciones de todas las cosas, ¿no? O sea, minería, hay relaves mineros de hace 30, 40 años, hay zonas como Huaycoloro, si alguien se ha parado ahí en la salida de Huaycoloro, el agua es azul, o sea, más azulita que los ternos de varios de nosotros, o sea, sale azul, y es producto de los tintes, ¿no? Industriales, ¿no? Los cuales tienen en su composición química, obviamente, altos agentes cancerígenos, ¿no? Los relaves mineros igual, ¿no? Toda esta zona alta hasta antes de Sedapal, es decir, lo que empezamos a contar, Chaclacayo, Chosica, San Mateo, Guaruchirí, etcétera, ninguna tiene planta de tratamiento y arroja, ¿no? El agua directamente, o sea, sin ningún tipo de tratamiento al río. Se imaginará usted, ojalá que no estén los colegas de Sedapal, pero 7 veces cuesta más hacer el tratamiento del agua, ¿no? Siempre que digo eso, o sea, la gente dice, podrían rebajar la tarifa, si el agua entrara limpia debería costar 7 veces menos, ¿no? Obviamente ellos van a decir que no, pero por ahí anda la cosa. Ahora, y otra de las cosas más importantes que hemos estado trabajando y que es una especie de compromiso y que creo que ustedes pueden colaborar también mucho es la creación del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología del Agua. Vamos, a los que les gusta esta parte normativa, el 18 de enero de este año apareció una norma, nos parecía además inconcebible, muy divertida, donde una ley que permite la creación de APPs, asociaciones públicas privadas, para movilizar institutos de ciencia y tecnología, ¿no? Y claro, hemos iniciado el proceso, vamos a ingresar el expediente en proinversión antes del 30 de septiembre y vamos a crear un centro de investigación aplicada para el tema exclusivamente del agua, ¿no? Queremos hacer ese experimento y necesita aporte porque ese va a ser un tema licitario, claro. A diferencia del aeropuerto, que es un APP típico donde postulan empresas, aquí vamos a hacer postular a universidades y queremos formar consorcios de universidades del exterior con nacionales, ¿no? Hay mucho interés y les vamos a concesionar este instituto por unos 30 años, ¿no? Y creo que aquí todos esos temas de investigación, afectación en salud, balances hídricos, cosas que tengan que ver, podrían ser canalizadas, ¿no? Como inquietudes para que incorporarlas en el portafolio de investigación de este instituto, ¿no? Se imaginarán además los que son funcionarios públicos que este es uno de los temas más complejos y complicados, ¿no? Usted quiere traer a un experto de otro continente, tramítele su pasaje, su viático con recursos públicos. Es, ¿no es cierto? O sea, muy, muy complicado, ¿no? O necesita un reactivo que solo hay en tal sitio del mundo donde lo necesita para hacer un análisis muy preciso de si hay arsénico o no en el agua. ¿No es cierto? O sea, termina en Navidad, pero de 2017 y no ha logrado nada. Por eso es la idea de tercerizar ese modelo del instituto para que tenga el suficiente desenvolvimiento de poder desarrollar un tema de investigación en el país, ¿no?